frente a un mismo problema. Muy bien, esa sería la lectura crítica, cuyo último propósito es la construcción, la elaboración de un juicio de valor argumentado. Esos son los cuatro niveles de lectura que reconocemos en el instituto. Hay distintos marcos teóricos, no pretendemos que todas las instituciones y todos los marcos educativos respondan a los mismos, pero llevamos 40 años creando nuestro propio currículo y en este momento enfatizamos en un nivel de lectura por ciclo y todos los profesores nos reconocemos como mediadores de un solo, de una sola competencia, de una sola forma de comprensión de lectura por ciclo y concentramos nuestros esfuerzos en esa comprensión lectora. El propósito entonces es que nuestros niños y jóvenes sean mejores lectores, que lean de manera más compleja. ¿Qué significa eso? Esto ya me lo han escuchado, es para retomar varias ideas de anclaje que ya deberíamos tener de años anteriores. Y es que siempre que leemos, respondemos 5 preguntas en distintos grados de complejidad. Todo proceso de interpretación, toda lectura implica la respuesta, en algunos casos casi automática, de estas 5 preguntas. Automática porque ya está mecanizada, pero nunca la lectura es automática, ¿sí? Entonces, la primera es, ¿qué dice el discurso? Que está ubicada en el plano textual. La segunda es, ¿quién habla en el discurso? Que es sobre la intencionalidad. ¿Quién o quiénes nos están hablando en el discurso? La tercera es, ¿por qué y para qué fue elaborado? Que también es una pregunta de intencionalidad. La cuarta es, ¿cómo está elaborado el texto o discurso? Y la última es, ¿dónde fue elaborado? El cómo, mientras que el dónde es una pregunta por el contexto social del discurso. Todos, desde los niños más pequeños hasta los lectores críticos, se responden estas 5 preguntas con distintos grados de complejidad. Para un niño que apenas empieza sus procesos de lectura textual, la respuesta a la pregunta ¿dónde fue elaborado el discurso? No podrá ir más allá de un lugar particular y específico. Mientras que para un joven que está desarrollando la lectura crítica, la respuesta por el dónde fue elaborado el discurso podrá ser la caracterización de todo un contexto social complejo en el que se desenvolvió el autor que escribió el texto o el grupo social que escribió el texto. Entonces, estas preguntas que son las mismas cambian su nivel de complejidad. Lo que cambian son las respuestas que puede dar el lector a partir de la información que tiene y el desarrollo neurobiológico y social que ha desarrollado a partir de diversos ejercicios y de la mediación que ha recibido de sus maestros y de sus padres y de los distintos grupos sociales para desarrollar mejores niveles de lectura. Es aquí donde entran las pruebas parametrizadas, de las que hablamos ayer. Es aquí donde entran en su justa medida, como les decía ayer, unas, las pruebas saber tercero, quinto, noveno y 11, por ejemplo. En todo este contexto, ¿qué es lo que no pueden hacer esas pruebas? En todo este contexto, ahí sí hay un potencial, como decía ahorita Yesid, al que hay que darle su justa medida, y es si las pruebas parametrizadas sí tienen un potencial que debemos aprovechar a nuestro favor y que va a ser el primer paso que vamos a tratar de llevar a cabo en estos meses antes de la aplicación de las pruebas saber por parte de los jóvenes de nuestro país. Sin embargo, lo primero que hay que reconocer en las pruebas parametrizadas, que además consisten en un ejercicio en el que el joven se sienta, o el niño, porque hay también pruebas saber tercero y quinto, se sientan a presentar una prueba durante 1 hora y 30. Hay algo que no.
hacen y es medir la calidad. La calidad de la educación es un concepto muchísimo más general, compuesto por múltiples factores y no solamente ni únicamente por los resultados de una prueba parametrizada. Tampoco, como les decía ayer, pueden evaluar de manera integral. No es posible evaluar, por ejemplo, las competencias ciudadanas o las competencias socioafectivas que tanto tienen que ver con el enfrentarse a experiencias emocionales y a retos éticos. No, tampoco. No se pueden medir a través de una prueba parametrizada. Y tampoco tienen en cuenta, como decía Jessie, los diversos contextos sociales, las dificultades que hay, por ejemplo, en infraestructura, en electricidad, en agua, en algunos colegios del Magdalena, claro. Por eso no se pueden comparar instituciones sociales de contextos completamente contrarios. Esto lo mencionaba ayer y por eso lo voy a pasar un poco más rápido. Pero, ¿qué sí nos permiten hacer? ¿Por qué podemos aprovechar las pruebas? ¿Saber para qué? Para fundamentalmente un aspecto y es evaluar los niveles de comprensión de lectura de nuestros jóvenes más allá de una visión funcionalista o utilitarista. ¿Cómo se hace eso? Ah, bueno, dándonos cuenta, como les voy a demostrar en un momento, que estas pruebas sí ponen la lectura en función de distintas situaciones de resolución de problemas y de diversas disciplinas. La mayoría de las preguntas de la prueba saber, sean de matemáticas, ciencias naturales o ciencias sociales, como les voy a tratar de demostrar, y vamos a hacer un taller en las Vinas, se responden leyendo bien la pregunta misma. En segundo lugar, nos permite contrastar los niveles de lectura que alcanzan los estudiantes de una misma institución y de instituciones educativas con condiciones similares un año tras otro. Nos permite decir cosas como, no Bogotá versus Magdalena, no un colegio de un coli en Bogotá con un colegio rural en Magdalena, eso no tiene sentido. Colegios de la misma región, pero más allá de compararse con otra institución, los mismos estudiantes de la misma institución, ¿por qué una generación tiene mejores niveles de lectura que otra? ¿Qué pasó con la mediación, siendo pruebas análogas o pruebas similares? Y por último, que es uno de nuestros principales propósitos, sintonizar a todos los maestros con la mediación de la lectura y la interpretación de textos, que nos sintonicemos todos con la necesidad de mediar la lectura y que a partir de nuestra disciplina y de nuestros contenidos pensemos, ideemos, generemos preguntas para desarrollar niveles de comprensión de lectura, porque las preguntas que elaboran estas pruebas son preguntas elaboradas de manera muy sofisticada y muy interesante. Este último potencial, insisto, esta justa medida de la prueba, que no evalúa ni la calidad ni la integralidad, pero que sí nos ayuda a ver el potencial cognitivo de nuestros estudiantes, es muchísimo más, o se debe reconocer más, desde el año 2000 en el que el ICFES hizo un cambio estructural en la prueba, como les decía ayer, y fue medir eh, la, mediar más bien tres competencias: interpretar, argumentar y proponer. Las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. Todas las preguntas de todas las áreas responden o a lo interpretativo o a lo argumentativo o a lo propositivo. Lo interpretativo se trata del sentido global del texto, de sus ideas principales, como veíamos ahorita en la lectura inferencial. Lo argumentativo se trata de identificar una tesis y unos argumentos. Y lo propositivo se trata de validar o invalidar alguna hipótesis de lectura, encontrar derivadas o consecuencias en el sentido global de un discurso. Todas las preguntas de la prueba saber están integradas a esto, o más bien pertenecen a uno de estos tres componentes. Entonces, es invaluable lo que podemos aprender de estas pruebas, insisto, usadas en la justa medida y para los propósitos que son. Ayer yo les presentaba el concepto de capitalismo cognitivo. Si las pruebas se convierten en el único,
criterio de admisión para una universidad, eso ya es otra cosa. Eso ya es muy grave. Si no hay entrevistas, si no hay otro tipo de criterios para otorgar becas, eso ya es un problema y tiene que ver con una visión menos holística, integral de la educación. Pero la invitación que queremos hacerles, más allá del uso que se le puede dar, que insisto, puede caer, como diría Andrea Fumagalli, en el capitalismo cognitivo, es a que las usemos en su justa medida. En segundo lugar, además, aparte de trabajar las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, trabaja por lo menos dos tipos de texto, los continuos y los discontinuos. Nosotros en el instituto a los discontinuos les llamamos discursos multimodales. Y dentro de los continuos reconoce los literarios y los informativos, y dentro de los discontinuos, Saber ICFES reconoce los literarios y los informativos también. Un ejemplo de continuo literario son novela, cuento, poesía, canción. Un ejemplo de continuo informativo son ensayos, columnas de opinión o crónicas. Un ejemplo de discontinuos literarios es la caricatura, el cómic. Y un ejemplo de discontinuos informativos son infografías, tablas, diagramas, anuncios publicitarios. Entonces también es muy interesante porque combina estos dos tipos de texto. La prueba de matemáticas, por ejemplo, contiene varios textos discontinuos informativos y se basa bastante en tablas, infografías, diagramas y la lectura e interpretación de esos diagramas. Entonces, tres competencias nucleares, dos tipos de texto para llegar a unas muy interesantes preguntas que nos ayudan a ver el potencial cognitivo. Por último, ¿se acuerdan de los cuatro niveles de lectura que les presenté? Bueno, pues resulta que estas pruebas además podrían, solo con ver los enunciados, aquí les traigo algunos ejemplos, podrían, podrían no, evalúan y median los cuatro niveles de lectura que concebimos en el Instituto Alberto Merani. Llegamos a conclusiones similares por vías distintas, porque ojo, no es que el ICFES y el Merani se hayan puesto de acuerdo, al contrario. Durante mucho tiempo hubo un enfrentamiento entre el ICFES y el instituto hasta el año 2000, porque el instituto consideraba que la prueba saber era una prueba de memoria funcional, de memoria a corto plazo, no de memoria semántica. Con el cambio que tiene la prueba en el año 2000, nos empezó a ir mucho mejor y empezó a haber un diálogo muy fuerte entre el ICFES y el instituto, y nos damos cuenta que además en las preguntas que hacen de competencia argumentativa, propositiva e interpretativa, los enunciados de las preguntas apuntan o a lo textual o a lo inferencial o a lo contextual o a lo crítico, sobre todo a lo textual, inferencial y crítico. Si la lectura textual consiste, como dice el lado izquierdo de la pantalla, en la posibilidad de identificar y entender contenidos locales, fragmentos del texto en relación con el sentido global, fíjense este tipo de preguntas. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? En el tercer párrafo, cuando el autor menciona X, hace referencia a, en la frase tal, ¿cuál de las siguientes palabras es un sinónimo de la palabra Y? Ese tipo de enunciados aluden a la lectura textual y nos ayudan a consolidar la lectura textual. Pero los niveles de complejidad van aumentando. Fíjense, hay otras preguntas de la misma prueba que aluden a la lectura inferencial o, como lo dice el ICFES, a la comprensión del sentido global del texto, de sus ideas centrales. Por ejemplo, vean estos tres enunciados. Considere el siguiente enunciado. Esta frase, fíjense, dentro de la globalidad del texto, cumple la función de pregunta de lectura inferencial. Son muy buenos los enunciados. Vean este otro ejemplo. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra de la que se extrajo? Vean este tercer ejemplo. Considera el siguiente resumen del texto anterior. La autora analiza bien el resumen. El anterior resumen se puede describir como inadecuado porque son enunciados extraídos de la propia prueba, pero además hay otros un poquito más complejos de lectura crítica, que ya implica la reflexión a partir del texto y evaluar su contenido. Esas son las preguntas más complejas de esa prueba, que tienen enunciados como el siguiente.
A juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? ¿En cuál de los siguientes contextos se inscribe mejor la caricatura? ¿A cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? Adecuación del texto a un contexto. Fíjense qué interesante. O el autor introduce la cita X, Y, Z con el fin de presentar la opinión de un experto y con ello, o a partir de sus pensamientos y actitudes es posible concluir que Escobar tiene una personalidad y a partir de los indicios textuales, pues nos tocaría ahí inferir el tipo de personalidad del personaje principal. Entonces, fíjense cómo solo viendo los enunciados nos damos cuenta que aluden, apuntan a niveles de lectura con creciente complejidad de manera bastante interesante. Vamos a hacer un ejercicio ya para ir cerrando esta primera parte del día de hoy. Les voy a leer una pregunta de la prueba saber y voy a hacer un ejercicio que deberíamos hacer todos los maestros. Voy a hacer el ejercicio de lo que debería hacer el habla interna de un estudiante y les voy a tratar de demostrar que es una pregunta de lectura. Solo al final les voy a decir de qué área es, pero mi apuesta es convencerlos de que es una pregunta de lectura. La apuesta de todo el equipo, recuerden, del instituto, es que todos somos maestros de lectura y por lo tanto, todas las preguntas están contenidas de cierta manera en el enunciado o en el texto que se pone a disposición nuestra. El problema no está en si sabemos o no, o qué sabemos, sino en la manera en la que utilizamos e interpretamos la información. Entonces, una de las preguntas que más asalta a un chico que presenta las pruebas a ver tercero, quinto, noveno, once es, bueno, ¿y por qué marco una respuesta errada? ¿Qué distractores me confunden? Entonces, como la lectura es transversal a todo aprendizaje, vamos a hacer un ejercicio que preparamos con todo el equipo del instituto para ver cómo, ver no, para que el habla interna, valga la redundancia, hable y se haga explícita. Antes de arrancar con la pregunta, una bellísima caricatura de Frato, porque pues nos toca también seguir trabajando en la lectura por placer. Le dice Frato, que es un pedagogo Francesco Tonucci, pedagogo y caricaturista, le dice el profesor al estudiante, y ahora del libro que habéis leído tenéis que hacer un resumen del primer capítulo, una ficha descriptiva del protagonista y buscar 10 palabras difíciles. Y el niño responde, y pensar que el libro me había gustado. Bueno, entonces vamos. Esta es la pregunta. Entonces recuerden, además recuerden que en esta fase vamos a hacer énfasis en lo didáctico. Y meterse en el contexto didáctico es siempre tratar de ver cuál es el rol del maestro, el rol de los instrumentos de mediación o del conocimiento y hacerlos explícitos, no dejar que queden siempre, nos lo permite hacer muy bien este tipo de pruebas. Entonces, me voy a ir a mi rol de estudiante y voy a leer la pregunta. La revolución industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración del capital que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población. Se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, del telar familiar a la fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población fue el listo. Antes de irme a los reactivos o a las opciones, es un párrafo completo el enunciado. Y en verde hice un ejercicio que se llama supresión de información, que es lo que más trabajo le cuesta a cualquier lector del mundo, no solamente a nuestros estudiantes, y es ¿dónde está el núcleo de sentido? Desde la coma que está después de causas, a la invención de la máquina de vapor,
y la concentración del capital que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población, se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes. Ahí estaría la información nuclear para explicar lo que fue la revolución industrial. Debería poder subrayarlo, identificarlo. Eso es un ejercicio de lectura súper complejo. Cuando uno le pide a un estudiante que subraye sin mediación, lo primero que hace es pintar todo el párrafo. Entonces, antes de leer las opciones, ya me di cuenta que ahí está el núcleo de sentido, que ahí está contenida la información principal. Y ahora sí me voy a las opciones. A. Traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano. B. Crecimiento de la población rural sobre la urbana. C. Nacimiento de una élite propietaria de la tierra. Y D. Desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. Me devuelvo. Recuerden, herramientas metacognitivas. ¿Qué es lo que me están preguntando? Entonces, de acuerdo con el enunciado anterior, que ya subrayé que es lo esencial, me preguntan cuál de las consecuencias que están enunciadas se podría afirmar respecto a lo que le sucedió a la población. O sea, que es una pregunta de competencias propositivas, proponer consecuencias, derivar posibilidades. Y entonces me voy a hablar conmigo mismo. Saco las opciones, ya hice un ejercicio de análisis de la pregunta. Y esto es lo que debería poder hacer un estudiante de grado 11 consigo mismo, tener este diálogo. Ahí es donde está el proceso complejo de comprensión de lectura y esto es lo que los profes deberíamos poder hacer y explicitar en nuestra mediación en ciencias, en matemáticas, en sociales, en cualquier área. Dice así: A. Traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano como consecuencia de la revolución industrial en la población. Un estudiante debería poder decirse algo así. Si la explotación de la tierra es sustituida por la producción de bienes, se adquieren máquinas y se concentra el capital. El estudiante debe inferir que es probable que la gente se traslade más a las ciudades. Ni siquiera es necesario conocer el concepto de proletariado para inferir la respuesta. Simplemente tiene que decirse, claro, si la explotación de la tierra fue sustituida por producciones de bienes, si se adquirieron máquinas y si se concentró el capital, es muy probable, y que haya surgido una nueva población urbana. O sea que la opción A puede ser válida. Y muchos chicos simplemente marcan A, no leen las otras opciones. Puede haber otra más completa y suficiente el comportamiento de la población. Lee la B o la chica y dice, de la población rural sobre la urbana. Y debería decirse a sí mismo, no venga, el texto insinúa exactamente lo contrario. Y es que debido a la eclosión de bienes, máquinas y capital, lo que probablemente creció fue la población urbana, no la rural, no la rural. Me insinúa, y ahí está la lectura inferencial y lo de validar. Y la C me dice, el nacimiento de una élite propietaria de la tierra. Muchas veces uno contesta desde el prejuicio, pero aunque eso es cierto, y una vez se concentró el capital en las ciudades, se aumentó el tema de la élite propietaria de la tierra. En el texto no hay ningún indicio para inferir el surgimiento de una élite. Y si así fuera, esa élite es una élite urbana, no rural, porque es en las ciudades donde se concentran los bienes según el texto y donde se concentra el capital. Y por último, la D dice, en cuanto a la población, el desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado y sin embargo, pues no hay ningún indicio textual que insinúe la protección del proletariado. Apenas lo que se infiere es su surgimiento. En conclusión, la A es la respuesta correcta
Y para resolver la pregunta, el estudiante únicamente necesita ni siquiera los conceptos, ojalá los tuviera, pero los conceptos de rural y urbano, la diferencia entre las dos nociones, entre que simplemente con saber que lo rural se refiere al campo, a la agricultura y a las zonas y que lo urbano se refiere a las ciudades, simplemente con esa noción, sin necesidad de que sean conceptos, si sabe leer, inferencialmente puede resolver la pregunta. Claro, si tiene claro los conceptos de rural, urbano y proletariado, se le va a facilitar. Pero con las solas nociones de rural y urbano y con un buen proceso de comprensión de lectura, él o ella pueden inferir la respuesta. Y por eso, por ese, por este tipo de preguntas, yo les decía, fíjense, es la lectura para resolver un problema, la lectura para enfrentarse a una situación. Y es sencillo, es a través de un párrafo. Es por esto que nos pueden servir las pruebas parametrizadas. Es para este tipo de ejercicios que las podemos utilizar y pueden ser de gran apoyo para nosotros. Si las usamos de esta manera, si las analizamos de esta forma, todos podemos volvernos mediadores de la lectura. Entonces, fíjense cómo, y ahora sí les voy a decir, esto es un ejercicio de ciencias sociales. Esta es una pregunta de la prueba Saber 2014 de ciencias sociales y ciudadanas, de competencias ciudadanas y ciencias sociales, o de lectura. En realidad, profes de sociales es de lectura y podría hacer el mismo ejercicio con gráficas que se usan en matemáticas y podría hacer el mismo ejercicio con gráficas, con tablas que se usan en cualquier otra área. Antes de pasar al taller, para seguirnos inspirando en esto de lo que la lectura genera en el cerebro, antes de pasar al sondeo, vamos a seguirnos inspirando por a través de un bellísimo video, de un corto maravilloso que conocí gracias al profesor Leonardo Cubillos que nos acompaña en este programa de formación. Él se llama, él está haciendo su doctorado en filosofía y él ha leído profundamente la obra de Nietzsche y me hizo este regalo que yo quiero hacerles a ustedes también para ir cerrando esta primera parte de la sesión de hoy. Les pido que se inspiren conmigo. Se llama Mi amigo Nietzsche y nos inspira en esta labor de que todos somos profesores de lectura. Adelante, Pipe, vamos con mi amigo Nietzsche. Pueden seguir haciendo sus preguntas. Lucas, você foi mal em todas as provas até agora. Você tem que ler mais. Ler de tudo que aparecer. Tem que treinar, viu? Se você não melhorar a sua leitura, você vai ter que repetir de ano. Autoescola Freud Salomé. Não vos conformeis com esse mundo.
Pegou! Peguei! Eu peguei! Pegou! Eu peguei! Eu peguei! Meu Deusão, agora meu Deusão! Desnatado, filtro de papel. Oi, mãe. Tá, já tô indo. Pai, que palavra é essa? Sei não, rapaz. Acho que é inglês. Deixa eu ver. Essa palavra aqui? Isso aqui é inglês mesmo. Mas aqui dentro tá escrito brasileiro. E aqui fala de super-homem. Pois é, super-homem é estrangeiro mesmo. Aliás, tu não tinha uma prova hoje na escola? Oi, mãe. Na escola, filho? Tu não tinha uma prova hoje na escola? Como é que você foi? Peguei. Dá a prova. Não. Mamãe. Calma, filha, já arrumei umas velas. Lucas, Tô aqui, mãe. arruma um papel pra eu acender as outras velas. Eu tô aqui, mãe. Escuta aqui, presta atenção, menino. Se tu reprovar, eu te capo. Entendeu? Obrigada. Obrigada. Nossa, o que tá escrito aqui? Uai, sei não, menino. É, menino, psiu, vem cá. Esse livro é seu? Era meu. Você tá lendo esse livro, meu filho? Eu tava. Mas eu não consigo nem ler o nome da capa. Nietzsche. Foi ele que escreveu esse livro. É apelido, é? Não, é o nome dele mesmo. Mas esse bando de letras só fala Nietzsche? É, meu filho. É porque esse cara é do Nordeste. Oxi, nunca vi ninguém do Nordeste com nome assim. Não é o Nordeste do Brasil, não. É o Nordeste da Europa. É da Alemanha. Da Alemanha? É. Da seleção de futebol? Isso mesmo, Esse filho. livro fala de futebol? Fala, mas só fala na última página. É, mas você não vai ler agora, não. A última página, não.
você vai começar do início, pra você poder entender o livro direitinho, tá bom? Tá jóia. Vai. Olha, esse livro é bom, mas é difícil feito cão, entendeu? Mas você não pode desistir, tá? Não desiste. E se você não entender as palavras, você sai feito um doido pelo mundo perguntando pra todo mundo, tá? Pra toda a gente, tá bom? Tá. Tchau. Obrigado. Nada. Aos 30 anos, Zaratustra afastou-se da sua pátria. Variaram, porém, os seus sentimentos em uma manhã, erguendo-se com uma aurora. Aurora? Oi, dona. A senhora sabe o que é a aurora? Aurora? É a minha vizinha aqui do lado. A aurora é quando o dia nasce assim bem cedinho, sabe? O sol brilhando bonito. Aurora, por isso que é meu nome. Tá bom, obrigada. Zaratustra encontrou de repente um velho de cabelos brancos. E que faz o santo no bosque? Perguntou Zaratustra. Santo quer dizer em latim sanctum, que significa separado. É aquele que é separado dos pecados do mundo. Entendeu? Entendi. Tá, então tá bom, obrigado. Vai com Deus, meu filho. Zaratustra, porém, ao ficar sozinho, falou em seu coração: será possível que este santo esse separado do mundo, ainda não ouviu falar que Deus está morto? Deus está morto? Mãe, Deus está morto? Senhor meu Deus, Deus de poder, liberta, Pai. Liberta a mente dessa criança de toda escuridão, de todo mundanismo. Liberta, meu Pai, liberta esse teu filho. Aleluia! 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 Onde é que você aprendeu tanta besteira, menina? Eu ouvi. Viu de quem? Um amigo meu. Que amigo é esse? De onde ele é? Quem é a mãe dele? Eu não sei, só sei que o nome dele é Nietzsche. Nietzsche? Que nome é esse, menino? Onde é que ele mora? Onde ele mora? Eu não sei, só sei que ele também é do Nordeste. Pronto, agora piorou. Só porque você arranja um amigo que é do Nordeste, aí tu enche na sua cabeça de besteira. Aqui, nunca mais quero você perto desse monte, viu? Entendeu? Meu hálito livre sopra através das paredes, penetrando nas prisões e nos espíritos presos. E o grande meio-dia será quando o homem estiver no meio do caminho, entre o animal e o super-homem, porque será o caminho para uma nova manhã, o caminho para o super-homem. Parabéns, Lucas, parabéns mesmo. Suas notas melhoraram em todas as avaliações. Avaliar é criar, professora. Sem avaliação, a existência seria oca. Seria. Você já terminou de ler aquele livro? Já, 3 vezes. É porque é um livro difícil, né? Um pouco, mas as coisas que parecem difíceis dá mais moral. E se for difícil, raro e libertar das misérias, tem que certificar. Ô, Lucas, o que você quer ser quando crescer, hein? Um super-homem. Pois é, ele ficou doido. Sim, mas as notas dele melhoraram em tudo, hein? Mas olha pra ele. Eu quero falar de superação, ser super-homem. Vocês querem voltar a ser animais ou vocês querem ficar acima do homem? Ser super-homem. Super-homem, 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 super-homem.
mais um menino. Ele é uma dinamite. Liga pra mãe dele. Super-homem, super-homem, super... Mãe, cadê meu livro? A professora me ligou e me falou sobre esse livro. Que eu mandei jogar lá no lixão. Filho, aquele livro era do cão, não era? Ele já deu tanto problema pra gente, não é verdade? Ó. Vem cá. Olha só. Eu fiz isso por você. Não fica bravo comigo. Me desculpa, tá bom? Eu não fiz por mal. Fiz por você. Tudo bem? Me desculpa. Mãe, tudo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Lucas! Escuta, que eu quero ouvir-te. Levante. Escuta-me também com os teus olhos. E quando chegares a acordar, acordado ficarás eternamente. O trabalhador nada tem a perder, a não ser suas algemas. Trabalhadores do mundo todo, univos. De pé, ó vítimas da fome. Felipe, muchísimas gracias. Es un extraordinario metáfora, una extraordinaria metáfora sobre el poder de la lectura, de cómo transita el niño. Obviamente es metafórico por todos los niveles de lectura y es una inspiración para que todos nos convirtamos en maestros de lectura también. Vamos a compartir el video a través de link y lo vamos a compartir de distintas maneras. En este momento vamos a darle la palabra a Felipe para que introduzca un sondeo en el que les vamos a pedir participen, y luego de que Felipe introduzca el sondeo y ustedes empiecen a responderlo, Manuel e Iván nos van a agrupar las principales preguntas y nos van a comentar cuáles fueron sus principales preguntas durante esta introducción, la cuarta fase del programa, esta segunda parte de la introducción, porque ayer ya hicimos una primera parte. Entonces, Felipe, tienes la palabra. ¿Cómo es el sondeo? Cuéntales cómo acceder, cuáles son las preguntas y se alistan Manuel e Iván con las preguntas que pudieron agrupar. Adelante, Felipe. Buenos días a todos. En este momento en el chat encuentran un enlace mediante el cual pueden ingresar al sondeo. En caso de que se dificulte por medio del enlace, ven en este momento en la pantalla el código QR que pueden utilizar también para ingresar. Pueden escanear ese código QR y los dirige al sondeo o ingresar a la página www.menti.com y digitar el código 5685-3177. Por cualquiera de estos tres medios se puede participar en la votación. Ya veo que han empezado a participar. Es un sondeo de 14 preguntas, de las cuales son de selección múltiple y las siguientes son de seleccionar el nivel de acuerdo con las afirmaciones. Entonces, vamos a encontrar una primera pregunta sobre el área a la cual pertenecen, en la que tengan mayor carga curricular asignada, el ciclo al cual están asignados, es decir, los cursos, el grupo de cursos a los cuales esté asignada la mayor parte de su carga curricular, y las
lectora de los estudiantes, recae sobre los profes de lenguaje. Encontramos así, de esta manera, 11 afirmaciones, las cuales en un momento cuando ya haya mayor participación por parte de los docentes, vamos a empezar a comentar junto con Henry. No sé si Manuel y Iván quieran compartir Sí, algunas de las solo, preguntas. perdóname, Pipe, solo decirles que eh, hay solo dos preguntas que ya habíamos hecho el año anterior, o tres, todas las demás son nuevas. Las preguntas que ya habíamos hecho el año anterior es para ver qué tanto ha cambiado frente al tema. Entonces, mientras ustedes continúan participando en este momento de manera extraordinaria, tenemos, creo, Pipe, más de 1.400 maestros conectados. Les agradecemos muchísimo. Vi que el chat de preguntas y respuestas, Manuel Iván, estuvo movidísimo, así que pues empecemos. Ivancho, ¿qué preguntas destacarías y qué agrupaste pues dentro del trabajo que hiciste de responder preguntas? Adelante, Iván. Sí, sí, muy buenos días para todos los docentes del Magdalena. Recibimos aproximadamente 156 preguntas por parte de los docentes y dentro de ese grupo, pues de ese total de preguntas encontramos pues varias temáticas asociadas, digamos, a la conferencia. Preguntas están en torno a cómo usarla, cómo vincularla a las didácticas y si es pertinente o no su prohibición. A lo cual pues habría que tener como dos ideas claras. La primera es que la tecnología no es el fin de la educación y la tecnología no va a solucionar los problemas didácticos y pedagógicos del aula. La pedagogía es un medio a través del cual nosotros podemos usarla, pero ojo porque hay que tener mucho cuidado en donde la tecnología no puede reemplazar el proceso didáctico y de reflexión pedagógica. Especialmente en los procesos de lectura es muy importante y entre más la edad de desarrollo sea menor, especialmente en los ciclos de primaria, incluso hasta bien avanzado el bachillerato, el cerebro pues no ha adquirido la madurez para desarrollar la lectura y la tecnología lo que hace es generar un retroceso en el desarrollo de maduración del cerebro. Entonces, un poco pensar en torno a que, pues, siempre privilegiar los para los procesos didácticos de enseñanza de comprensión de lectura y que entre menor sea el estudiante, la tecnología es más, digamos, interfiere más con el desarrollo de la lectura. ¿Ya? Ese sería como el primer núcleo. El segundo núcleo que me estaban preguntando era sobre los recursos metasemánticos, es decir, que va ligado mucho a la primera pregunta, y es que cuando estamos trabajando la comprensión de lectura a través de medios físicos, es decir, con lectura en papel, se puede trabajar a partir de esos recursos metasemánticos, que cuáles son el subrayado, la toma de apuntes, la escritura, digamos, de las ideas principales, el uso de distintos colores. Es verdad que las aplicaciones y hoy en día pues han tratado de convertir eso en la pantalla, pero no es, digamos, el niño de una edad menor, de menor desarrollo, pues no tiene la habilidad todavía para trabajar esas estructuras y esas herramientas metasemánticas en los medios virtuales, ¿ya? Lo más recomendable es que la enseñanza de la comprensión lectora sea, digamos, en edades posteriores, cuando ya haya una maduración del cerebro y cuando ya se hayan consolidado esas herramientas o recursos metasemánticos. Y lo último, el último grupo es que, pues lo fundamental, digámoslo así, en la escuela es que todos los docentes sean docentes de lectura, es decir, que se construyan comunidades de lectura en torno a la mediación de la comprensión y que pues independientemente de la asignatura o independientemente del grado o la profesión que los docentes hayan estudiado, es una labor de la escuela llevar, digamos, estos procesos de lectura y esta mediación de la lectura al aula. Esos serían como los tres núcleos, otros núcleos que más o menos se respondieron. Soy Iván, Manuel. Iván, muchísimas gracias. Manuel, ¿qué destacarías tú? Adelante.
Buenos días para todos. Bienvenidos a este programa de transformación de la pedagógica. En sintonía con lo que acaba de comentar Iván, quisiera hablar de tres temas que se tocaron en torno a las tecnologías de la información y la comunicación. Una pregunta que se hacía era si las tecnologías de la información, si las TIC que se está implementando en el departamento y en todos los rincones del país mejorarán la educación y cómo éstas trabajarán en el desarrollo de la lectura. En la respuesta que daba, mencionaba que, y esto también en relación con una pregunta por el uso de las aplicaciones en la enseñanza y en el desarrollo de los aprendizajes. Un señor que mencionó Henry el día de ayer, Stanislas Dehaene, tiene un libro muy importante para que deberíamos tratar de leer todos los docentes, que se llama ¿Cómo aprendemos? En ese libro, Stanislas Dehaene dice que se han desarrollado diferentes aplicaciones que cumplen con los que él llama los 4 pilares del aprendizaje, que son la memoria, la atención, el feedback o la realimentación y la transferencia del conocimiento a diferentes campos y actividades, con el fin de que ese aprendizaje se asente profundamente en el cerebro, dice Dehaene. Hay aplicaciones y hay estudios que han permitido, digamos, mostrar cómo las tecnologías de la información, si tienen en cuenta estos 4 pilares, son muy útiles para el desarrollo del aprendizaje, pero especialmente en áreas como matemáticas. De hecho, Dehaene tiene una investigación particularmente en matemáticas. Sin embargo, Dehaene también, que dialoga incluso con Marianne Wolf, dice que en las primeras edades la lectura no debe ser en pantallas, debe ser en papel, debe estar incluso a cargo de los padres. Entonces hay que tratar de incentivar también a las familias a vincularlas en este trabajo de lectura en papel y en voz alta a sus hijos y ustedes a los niños en las aulas de clase. Entonces, en conclusión, es que es muy útil, dependiendo de la aplicación, si hay que hacer un análisis incluso un poco detallado de qué aplicación utilizaríamos, si se trata de un área del conocimiento específico, dependiendo también del ciclo del desarrollo, pero para la lectura el mismo Dehaene recomienda es la lectura en papel y la lectura en voz alta para estudiantes de ciclos menores. También hay una pregunta sobre cómo los estudiantes escriben en las redes sociales y se usa la expresión que escriben mal en las redes sociales. Daniel Cassani, un autor que Henry también mencionó en la conferencia de ayer, él va a decir que en realidad, y piensen ustedes en cuando éramos adolescentes, los códigos de escritura que creábamos para diferenciarnos de los adultos. Cassani va a decir que en realidad esos códigos en la adolescencia son necesarios porque es la manera en la que los estudiantes construyen su mundo propio, y lo que en realidad hay que trabajar es elevar la reflexión sobre qué tan pertinente y qué tan contextualizado es usar ese código en diferentes espacios. Si el estudiante se empieza a reconocer que la escritura de una carta es diferente a como una carta formal de petición, no sé, un derecho de petición que debe estar redactado en un tono más formal, es diferente al código que él construyó para comunicarse con sus compañeros. Creo que la reflexión sería diferente, no tanto negar ese código y decir que esa forma en la que se está comunicando ese código debe ser más bien contextualizado según la intencionalidad de lo que se vaya a escribir. Otro tema que se mencionó, más allá del de las TIC, fue el de la lectura en otras áreas. Había una pregunta bien interesante y hubo 2 preguntas, una desde el área de inglés y otra desde el área de ciencias naturales. Consideramos que pues dependiendo también, teniendo en cuenta la intencionalidad de la clase, es que uno pues selecciona el material de lectura. Entonces, un ejemplo que daba incluso el profesor Iván en la respuesta al profesor de ciencias naturales,
bueno, ¿qué lectura podría yo recomendar a mis estudiantes? Iván decía, bueno, pues dependiendo de la edad de desarrollo, de en qué momento se encuentren en el proceso educativo, si van a trabajar, por ejemplo, pensamiento hipotético, sería muy adecuado trabajar ciencia ficción, por ejemplo. Hay muchos libros de ciencia ficción. Yo recomiendo uno, El nombre del mundo es bosque, uno de mis libros favoritos de Ursula K. Le Guin. E incluso también, si uno quiere hacer un análisis contextual desde las ciencias sociales y también desde las ciencias naturales, La Vorágine, Fragmentos de la Vorágine, que está este año cumpliendo, pues 100 años estamos cumpliendo 100 años de su publicación. Algunos fragmentos serían útiles para describir, pues, cómo la el ser humano, el hombre moderno, trató pues de explotarla para extender pues tratar de controlar eso que no podía conocer, que era la naturaleza. Entonces depende en realidad las lecturas que escojamos es según la pregunta y la intencionalidad que tengamos para nuestra clase. Y la última pregunta que me pareció muy interesante, que fue la de la biblioteca. Y consideramos que la biblioteca debe no solamente ser un lugar en el que hay libros, sino que es un espacio trascendente. O sea, es un lugar al que los estudiantes no solamente van a ver qué material hay, sino en el que también se promueven actividades y sería muy, muy provechoso eh, desde las áreas del lenguaje, de español, tratar de promover a algunos docentes encargados de esa biblioteca que estén promoviendo diferentes ejercicios y actividades que vinculen a los estudiantes con el gusto y con la pasión por la lectura y la escritura. Eso era lo que tenía para comentar, Henry. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Creo muy claro, Iván, Manuel, muchas gracias por sus intervenciones, la agrupación de preguntas, el esfuerzo de responder todas esas preguntas, que además es muy interesante que tantos maestros hagan sus preguntas y que nos compartan sus inquietudes. Felipe. En este momento tenemos alrededor de 1.400 conexiones, seguramente muchos más profes detrás de cada una. Sí. Y contamos con casi 600 respuestas al Adelante, vamos a sondeo. compartirlas. Bueno, la primera pregunta que era respecto al área a la cual pertenecen, nos hacían una sugerencia y es que no se había incluido el de tecnología, se incluyó al momento de iniciarlo. Está el área del lenguaje principalmente, 33%. También hay varios de matemáticas, de ciencias naturales, sociales. Vemos que en realidad hay de todas las áreas que se colocaron, algunos en menor cantidad, principalmente lenguajes, sociales, naturales y matemáticas. Respecto al ciclo, parece centrado en los ciclos mayores. Eso mismo observábamos ayer en la participación que teníamos en la prueba diagnóstica, principalmente sexto, séptimo y octavo, y de noveno, décimo y once, aunque también hay profes de primaria, parece estar centrado en profes de bachillerato. Frente a la primera de las afirmaciones, que era si consideran que la mayor responsabilidad de los procesos de comprensión lectora se cae sobre los profesores de lenguaje, parece estar la mayoría de acuerdo con la afirmación, aunque hay alrededor de una quinta parte que está, perdón, la mayoría están en desacuerdo con la afirmación. Alrededor de una quinta parte de los participantes están de acuerdo con la afirmación. No sé, Henry, ¿qué quieras comentar al respecto? No, está bien. O sea, la mayoría considera que no es una responsabilidad únicamente de los profes de lenguaje. La segunda de las afirmaciones, independientemente del área a la que pertenezco, considero que debo mediar los procesos de comprensión de lectura de los estudiantes. Parece haber una clara disposición
asumir esa responsabilidad por parte de los profes que nos acompañan en el programa. Lo cual es una maravilla, Pipe, para el inicio del programa, fabuloso. Muy, muy positivo esto. La siguiente afirmación, a pesar de que no miden la calidad ni son integrales, como lo comentaba esta mañana el secretario, considero que las pruebas saber tercero, quinto, noveno y 11 son un buen medidor de los procesos de comprensión lectora de los estudiantes. Aquí está un poco más dividida la opinión, pero en general se muestran de acuerdo con la afirmación, alrededor de un 90%, aunque más enfocados en estar parcialmente de acuerdo con ello. Puede haber un poco más de duda frente a esto, pero se muestran de acuerdo con la afirmación. Eso también es muy importante para nuestro programa, que la mayoría de nosotros estemos de acuerdo en que podemos usar a nuestro favor estas pruebas y enfrentar también las debilidades que mencionábamos ayer y hoy. Muy bien, Pipe, muy interesantes los resultados. La siguiente respecto a conocer las pruebas a ver tercero, quinto, noveno y 11, si puede ayudar a orientar la mediación que se hace con los estudiantes. Tendencia muy similar a la pregunta anterior, se muestra una disposición a estar de acuerdo con ello, que también es muy favorable para el inicio del programa. Más teniendo en cuenta que alrededor de 2/3 no son profes del área del lenguaje. Exactamente, es extraordinario que consideremos que va a orientar nuestra mediación, porque justamente el de ayer que haremos después del break, después de la pausa, estará enfocado a que trabajemos con algunas preguntas de la prueba Saber 11 y que oriente también nuestra mediación pedagógica. Excelente. Siguiente que buscábamos conocer si han participado en las anteriores fases del proyecto. Parece que la mayoría sí ha estado en contacto con el proyecto. Algunos, supongo, han estado en alguna de las fases y señalaron parcialmente de acuerdo, pero parece en general tenemos conocimiento y alrededor de una quinta parte de los participantes son nuevos en el proyecto. Estanislao Zuleta. Muy bien, eso quiere decir que la mayoría está familiarizado con los conceptos. Y en consecuencia con lo que decías, frente a si están familiarizados con los conceptos de competencia, ciclo y competencia comunicativa que están en la propuesta del instituto, están en general de acuerdo con la afirmación. Parece que hay un conocimiento previo de lo que vamos a estar mediando en estas sesiones. Frente al objetivo de esta cuarta fase, que está enfatizada en cómo medir la lectura de manera transversal, es decir, en el currículo desarrollado y la didáctica, parece haber una gran disposición y estar muy de acuerdo con el enfoque que se ha propuesto para esta fase del proyecto, que también es muy favorable para lo que estamos buscando. Excelente, Felipe. Continuaremos entonces en esta ruta de el currículo desarrollado y la didáctica de los maestros. Extraordinario. La siguiente afirmación: me siento competente para medir la comprensión de lectura de mis estudiantes desde el área que enseño. También hay un gran nivel de confianza en que podemos lograrlo y que tenemos toda la capacidad de lograrlo. Este también es una gran respuesta porque nos sentimos seguros los maestros de que con una adecuada mediación podríamos ser mediadores de la lectura. Muy bien. Y vamos con las últimas. Frente a la mayoría de mis estudiantes leen a través de las pantallas. Es una respuesta un poco menos marcada frente a las anteriores preguntas. Igualmente, alrededor del 60% están de acuerdo con la afirmación y 2/5 estarían en desacuerdo. Sigue Parece siendo, sí, generalizado. sí, sigue siendo alto, sin embargo, si sumamos el parcialmente de acuerdo y el totalmente de acuerdo, más del 60%, según su percepción, lee a través de pantallas y por fortuna hay un buen porcentaje que dice que no, entonces
tenemos como ahí Hay dos diversidad. opciones bien interesantes. Sin embargo, ese 60% que lee fundamentalmente en pantallas, hay que ponerle atención en nuestra mediación pedagógica. Sigue, por favor. La siguiente afirmación, mis estudiantes tienen dificultades para identificar las ideas principales de lo que leen. Parece que es claramente identificada como una dificultad por parte de los docentes que nos acompañan. Por eso, Felipe, y por lo tanto, nos concentraremos allí, justamente, en la identificación de ideas principales o en la lectura inferencial, antes que en procesos críticos o contextuales, porque si garantizamos que puedan identificar ideas principales o información esencial, los otros niveles de lectura se desarrollarán de una manera un poco más natural y fluida. Así que vamos a seguir trabajando la lectura inferencial. Perfecto. Frente a la afirmación, la mayoría de mis estudiantes leen en papel. Es muy similar la tendencia a la pregunta por la lectura en pantallas. Alrededor de un 60-70% están de acuerdo con la afirmación y alrededor de un 30% en desacuerdo. Es un punto al que se podría indagar más. Muy bien, y entonces tenemos material para hacer frente a la pantalla, porque si hay un buen porcentaje de estudiantes que también leen en papel y si llevamos medios impresos al salón de clase, entonces tendremos las herramientas para trabajar la atención y las herramientas metasemánticas o metacognitivas de la lectura. Y la última afirmación, la mayoría de mis lecturas las hago a través de pantallas. Parece muy dividida la opinión. Tiende más a estar en desacuerdo el grupo que participó de la votación, alrededor del 60%, pero se ve gran diversidad en las respuestas que nos dan a esta pregunta. Es interesante, mira cómo se media, también entre nosotros hay diversidad, aunque hay un porcentaje bien alto, eh, lee en medios impresos. Muy bien, Felipe, muchas gracias a todos los profes por esta información. Yo quisiera preguntar, esta es la última, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle a Berta y a Ángel de las preguntas que han respondido, de los comentarios que han recibido de los rectores, del video que pusimos, de la información que recibimos extraordinaria a partir del sondeo. ¿Qué resaltarían, qué concluirían, qué ideas generales resaltarían ambos para ir cerrando esta primera parte y para introducir el taller que trabajaremos con las vinas? Yo simplemente, antes de darles la palabra, voy a mostrar esta diapositiva. Vamos a trabajar eh, con algunas preguntas de la prueba saber con las vinas y vamos a presentarnos y vamos a hacer un proceso de encuadre, porque a partir del análisis de algunas preguntas de la prueba saber es que empezaremos a resolver el núcleo del trabajo de este semestre, que según la opinión de ustedes pues está bien escogido y es acertado, y es el trabajo didáctico en el aula sobre cómo ser maestros y maestras de lectura. Y vamos a empezar entonces por cómo plantear y resolver preguntas de comprensión lectora a partir de nuestra propia disciplina, aprovechando las bondades de las pruebas saber y de las pruebas parametrizadas. Entonces, Bertica, Ángel, tienen la palabra. Que Bertica, ¿qué preguntas, qué destacarías del video, de la información, de la conferencia, de todo lo que viste esta mañana? Bueno, yo creo que como va a ser muy cortito porque en aras del tiempo ya estamos pasados 10 minutos, entonces tendríamos que también postergar un poquito el descanso. Una pregunta que se repitió en torno a que el ICFES está pensando en aplicar las pruebas saber de manera virtual. Entonces, aquí es bien importante entender el concepto de mediación. Las pruebas, de hecho, están mediadas, porque siempre que hay preguntas y siempre que se deja a las personas
pensando para elegir una respuesta, ahí hay un proceso de mediación. Las pruebas son mediadas, las preguntas son procesos de mediación también. Muy diferente leer todo tipo de información en el chat, con todos los distractores, que contestar una prueba que de hecho es una lectura que está mediada por preguntas. Entonces, quería como clarificar que la mediación no es solamente la presencia de una persona, sino que por lo general los materiales didácticos vienen mediados a través de preguntas que direccionan el pensamiento y la misma lectura. Quería solamente comentar eso. Ángel. No se te escucha, Ángel. Tienes que abrir el micrófono. Sí, qué pena. Con el desarrollo de la pandemia, especialmente exacerbamos el uso de los computadores y de los celulares en los procesos de formación de los estudiantes. Pero luego vino una serie de investigaciones que ya estaban en curso. Esas investigaciones demostraron que efectivamente la esencia de la lectura a través del papel, del libro, era mucho más significativa en los procesos de aprendizaje y de desarrollo del cerebro como tal y de la preparación de ese cerebro. Más adelante, pues sea capaz de generar ideas, de expresar razones, de debatir y demás, porque hizo lecturas fundamentalmente comprensivas. Y entonces, como conclusión, me parece que ha sido muy interesante el debate que se dio en las redes, la propuesta de Henry, los comentarios ahora, pero tener claro que no se trata de prohibir, que se trata de formar y de mediar, y que los maestros decidan en qué momento arrancamos con papel, pero claramente, por ejemplo, en los ciclos superiores, pues vamos a requerir de todas maneras el uso de las tecnologías y demás, porque estamos en un mundo que las usa, pero con la prioridad y con la lógica de que si no desarrollamos primero lecturas comprensivas, pues el uso de computadores y el uso de las tecnologías no tendría sentido, porque lo que se trata aquí es de cómo utilizamos esas lecturas comprensivas para pensar, para hacer inferencias, para desarrollar razones, para tener una comunicación mejor, pero también para tener un sentido crítico de todo lo que nos acontece dentro del contexto y fuera de él. Básicamente eso sería, no se trata de prohibirlo, no es que estemos aquí diciendo no lo vamos a usar, no, usémoslo de acuerdo con el proyecto pedagógico y con, digamos, con lo que conocemos hoy en el contexto de lo que está pasando. Ni de satanizar la tecnología, por supuesto. Claro. Sino es la intencionalidad y tener en cuenta las edades de desarrollo de los niños, ¿no? Los ciclos. Sí. Antes de la lectura inferencial puede ser muy nocivo para el cerebro, antes de ese nivel de lectura. Muy bien, muchas gracias, queridos maestros. Pipe, compartimos rápidamente las postales de las 4 vinas y nos vamos a descanso, ¿cierto? Nos veríamos a las 10:10 para porque nos alargamos acá. Yo les propongo 10:15, el 9:15. Ya falta un cuarto para las 10, sí. Okay. Sí. Listo. Pero deberíamos compartir las postales rápidamente, ¿verdad? Para que los profes se ubiquen. Sí, claro que sí. Creo que esas se ven muy pequeñitas y puedes pasar a una por una un poco más. Listo, Ángel, adelante, cuéntanos. No, simplemente decirles que ahora vamos a iniciar un trabajo con 2 profesores, como en el caso aquí de Berta y de Manuel, que se van a reunir con estos 10 colegios y que van a trabajar con ellos y que van a estar durante todo el resto del semestre apoyándolos, pero además con una cosa muy interesante. Es que después de la conferencia central quedan una serie de preguntas, de ideas, de necesidades de profundizar, de discutir entre nosotros, de hacer aportes. Y entonces ahí vamos a tener ese escenario, ese espacio, es una relación directa, se
vamos a través de Zoom, de tal manera que todos los docentes pueden participar, pueden hacer preguntas, comentarios. Ojalá fuera una ampliación muy amplia, fuera una discusión muy amplia con los dos docentes. Si quieren les vamos pasando, pero obviamente la idea es que cada BINA se va a reunir con 10 o 11 colegios que, como está ahí determinado, a los rectores se les mandó los vínculos en los cuales vamos a reunirnos. O sea, esta reunión va a desaparecer y nos vamos a encontrar en otras reuniones, pero ya solamente con los dos profesores. Y le estamos pidiendo, no se olviden, si tienen problemas para conocer cuál es el vínculo o algún lío de estos tecnológicos, tenemos el correo innovación@institutomerani.edu.co para que nos conectemos. Les vamos a pedir a cada uno de ustedes, vamos a crear unos grupos en WhatsApp para que tengamos comunicación permanente con los compañeros de las BINAS y para que a través de esos grupos de WhatsApp pues circule la comunicación, circule la información, las invitaciones, pero también en algunos casos establecemos, por ahí mandamos documentos, hacemos preguntas y demás. Esto va a ser una relación muy intensa de trabajo y esperamos, como lo dijo nuestro director Julián de Zuría ayer, como lo dijo el secretario de Educación hoy, como lo planteó Henry, esperamos que entre todos desarrollemos un gran trabajo de profundización y desarrollo sobre la competencia lectora. Básicamente eso, ¿no? Muy bien, estimados, entonces nos vemos 10:15. Sí, recordemos que esta transmisión desaparece, que ya aquí este vínculo no va a estar y que tenemos que entrar a otro vínculo, pero por la división de BINAS que acabamos de presentar y cuyos vínculos se les mandó a los rectores y a algunos docentes por correo. Bueno, un muy buen día para todos.